Bien, exactamente la hora 20:32 en todo el ámbito de la República Argentina. Y nosotros continuamos en el aire de Nacional, nuestra radio pública, y en función de, bueno, todas las novedades, digo novedades del inicio de la pandemia, precisamente del año pasado a la fecha, cómo está nuestra situación epidemiológica y cómo es el trabajo precisamente que realiza el Intersonal, en definitiva, porque es hospital de nuestra zona, el José Alberto Sánchez, de aquí de la localidad, cuyo director está en nuestros estudios, en piso, el doctor Marcelo Blanco, que agradecemos gentilmente, le hemos pedido que venga hasta aquí para poder llegar con un panorama claro, conciso, hablando a la gente directamente y bueno, contando precisamente la situación a hoy, cómo estamos, en función de los contagios, en función de la operatividad del hospital, de las personas internadas, bueno, todo este panorama que vamos a charlar. Doctor, es un formalismo decirle cómo le va, pero bueno, gracias por venir primero que nada. ¿Eh? ¿Cómo anda? Bueno, le agradezco la invitación y bueno, trabajando, Mm. trabajando con una semana muy difícil, con numerosos fallecimientos de nuestros pacientes internados en el sector aislamiento bajo asistencia respiratoria mecánica. Eh, pero bueno, trabajando. Ujú. Eh, en el día de la fecha hemos tenido al momento 3 pacientes fallecidos, 2 de sexo masculino y una tercer paciente de sexo femenino, que estaban en una situación de salud delicada. Y bueno, en el día de la fecha han fallecido esos 3 pacientes. Tenemos más pacientes en asistencia respiratoria mecánica todavía y tenemos en el sector aislamiento pacientes con máscara de oxígeno de alto flujo en este momento. Eh, y trabajando. Mm. Doctor, bueno, el acompañamiento a las familias, a los vecinos, sin duda que entendemos lo que siente por él el personal médico, ¿no? En nombre suyo, trasladarse al personal médico y todo el equipo hospitalario de sanidad ante una muerte, naturalmente que siente uno como profesional una frustración, porque en realidad ustedes trabajan para salvar vidas, así que entiendo que la consternación inmediatamente llega a los hospitales, a los profesionales, a los miembros del equipo de salud, porque se hace todo lo posible para, bueno, mejorar la situación de cada paciente que ingresa, ¿no? Hay que tratar de transmitir y se tiene que entender que esta enfermedad tiene por la experiencia y por los casos que vamos teniendo y la evolución que vamos observando, porque ya tenemos estadísticas propias y experiencia propia en nuestro hospital con esta enfermedad, es ver cómo esta enfermedad tiene una característica que no se presenta en muchas otras enfermedades infecciosas, que es la muerte súbita, el fallecimiento inesperado o no previsible por algunos accidentes que genera esta enfermedad, que resultan en un paro cardíaco, después paro cardiorrespiratorio y que no se logra revertir esa situación de paro inmediato o no previsible, que nos ha sucedido en algunos pacientes en el día de hoy Uh-huh. y en el día de ayer. Y después están los... Eso es lo que más golpea y lo que más vulnera un poco la emoción de los colegas médicos y colegas enfermeros que están asistiendo a estos pacientes. Porque es un hecho, si bien ya se tiene conocimiento que puede suceder en cualquier paciente, no deja de ser un momento de alto impacto en el personal de salud. Uh-huh. Eh, Quizás por ahí la evolución de algunos otros pacientes que no son las esperadas
o la enfermedad va minando de a poco la salud del paciente bajo asistencia respiratoria mecánica, uno va pudiendo vislumbrar el desenlace final hacia la recuperación o hacia la complicación. También hemos tenido pacientes de esos fallecidos en estos días. Hemos tenido sobre todo una señora con una enfermedad crónica muy avanzada, muy desmejorada, que si bien se hizo todo lo que se correspondía hacer, preveíamos que el desenlace no iba a ser favorable. Entonces eso uno, como personal de la salud, quizá lo pueda tomar de otra manera. Uh-huh. Sí impacta y vulnera lo que yo le comento, como nos pasó hoy con 2 pacientes. Doctor, uno en este tiempo, bueno, es imposible no dedicarle un porcentaje, nosotros que nos dedicamos a la comunicación, a evaluar, a testear, a saber, no solo en la localidad, sino en la región, y consultando, porque muchas veces escuchamos el reclamo, digamos, de las necesidades y demás, y por ejemplo nos desayunamos cómo está nuestra Patagonia. Digo, Bolsón, una localidad más grande, no tiene camas de terapia intensiva, por ejemplo, ¿no? Requiere de el traslado a otros lugares. La pregunta puntual es cómo está nuestra situación, digamos, en términos de complejidad hospitalaria, y qué estaría necesitando el hospital para afrontar, digamos, la situación en cantidad de contagios y cómo está el brote actualmente en la localidad, ¿no? Tenemos previsto, lo que pasa que si uno va observando cómo se va desarrollando la pandemia en el resto de nuestro país o en las provincias vecinas, parecería ser que hay una escalada progresiva, pero escalada al fin, de mayores casos en general en todo nuestro país y a su vez, al aumentar los casos, como siempre sucede en este tipo de enfermedades infecciosas pandémicas, a medida que aumentan los casos, aumentan las posibilidades de que el número de fallecidos aumente. Pero nosotros estimamos que estas semanas, insisto, lo que estamos viendo estadísticamente, que podemos decir que estamos en el pico de complejidad y de casos complicados hasta la gravedad de necesitar asistencia respiratoria mecánica. Nosotros, el trabajo en nuestro hospital que llevamos adelante el año pasado fue reabrir, porque ahí escuché algunos comentarios, yo soy muy respetuoso de la opinión y de la crítica, buena o mala, de terceros, ¿no es cierto? Todos tenemos ese derecho como personas, lo cual no quiere decir que yo no solo no esté de acuerdo, sino que yo tenga los argumentos y las cuestiones administrativas para demostrar por qué no estoy de acuerdo con algunos comentarios. Se habla de redistribuir la famosa zona roja, o que vengan gente de afuera del hospital a proponernos. Eso ya lo hicimos el año pasado nosotros. Y fuimos los primeros en decir que lo que hicimos, lo hicimos en base a lo que tenemos como edificación hospitalaria. No hubo nunca posibilidad, salvo algunas ciudades grandes del interior donde tampoco han hecho la modalidad de hospitales móviles o modulares, o por ejemplo, que yo tenga conocimiento, en la ciudad de Córdoba capital se han destinado hospitales enteros a la atención de la pandemia COVID, pero lo que es la estructura edilicia, pasillos, puertas, salidas, mecanismo de ventilación, al menos en cuanto a lo que respecta a nuestro hospital, creemos, y al aplicar
y trabajar sobre la zona roja que diseñamos, a esta altura estamos convencidos que hemos encontrado la mejor manera, y no va a haber otra posibilidad, porque no es momento, no se pueden construir alas nuevas, no se puede edificar, los tiempos de obra son muy cortos en nuestra provincia por la cuestión climática, y además hemos tenido hasta el momento suficiencia para la atención. ¿A qué le llamo suficiencia? Nosotros, en un momento cuando observamos que a medida que aumentaban los casos de COVID positivos, aumentaba paralelamente el número de pacientes en necesidad de cuidado médico directo, sea con máscara de flujo de oxígeno alto o de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, de las 10 habitaciones primarias, de a poquito fuimos adaptando 4 habitaciones más con 8 camas más, haciendo un diseño que permita el uso de oxígeno central en todas esas habitaciones, de las cuales al momento hubo necesidad de abrir una sola, y paralelamente hemos ido equipando, insisto, todos tenemos derecho a opinar y a dar nuestras críticas personales. Ahí hay una nota que se presentó, los médicos del sector, yo no voy ni a coincidir ni a discrepar porque me parece que no es momento, que son situaciones de organización interna que se deben charlar en otro ámbito, y porque la redacción de la nota lleva algunas confusiones para el vecino o la vecina que lee eso y no interpreta lo que es la salud puntual. Por ejemplo, si yo leo que en la nota dice no hay pie de suero, y usted se los lleva por delante por todo el hospital a los pies de suero. Entonces usted, en vez de mencionar eso, lo único que tiene que hacer es levantar la mano y decir, por favor, me traes a este sector que necesito 3 pies de suero, 4 pies de suero. El año pasado, a fines del año 19, a eso me refiero, a que yo tengo argumentos administrativos para demostrar que hay mucha falacia en las cosas que se promueven o de alguna manera se hacen en forma pública y que yo no estoy de acuerdo. Porque eso genera toda una situación de zozobra, de temor, que no tiene fundamento. Hicimos una compra de 40 pies de suero, más los que había en el hospital, más los que hay en el depósito, en supuesto desuso, pero como es un patrimonio del hospital, están ahí. Es decir, lo que yo demoro en escribir la nota, demoro lo mismo pidiendo. Y se lo trae. Entonces, las explicaciones me parece que no las tengo que dar yo. O por ejemplo, se habla de un supuesto material descartable que el hospital o la gestión de la dirección recicla. Es cierto, pero nadie me preguntó por qué estoy haciendo eso, por qué lo estamos haciendo. Lo hemos dejado de hacer, lamentablemente, por este tipo de situaciones de contrariedad que surgen cuando se promueven este tipo de informaciones con, sospecho yo, con un fin determinado. Yo gestionamos o empezamos a hacer ese tipo de reciclado, y cuando yo digo eso, yo
tengo todos los registros administrativos que avalan lo que yo estoy diciendo. Pues si no, no salgo a decirle eso yo al vecino. Si yo, porque yo no dejo de ser un funcionario público, me debo a mi trabajo y a mi responsabilidad jerárquica, y como todo empleado público con categoría y con responsabilidades, la administración pública exige de nosotros respaldo administrativo y documentario. Esa es la ventaja / desventaja, ¿no? Usted, cualquier otra persona, puede hacer uso de su derecho constitucional de opinar y decir lo que mejor le parezca. Yo no puedo hacer eso, por lo menos en mi función de director hospitalario de nuestro hospital local, porque me tengo que manejar con otras situaciones que son el respaldo administrativo, porque si no caigo en el mal empleo o en el mal desempeño de mi función pública. Habíamos generado o empezado a generar eso en caso de que, como en muchos lugares de Argentina y del mundo, lleguemos imaginariamente a una situación extremadamente crítica y desesperada. Entonces, nos imaginamos una situación de ausencia de insumo por la logística, por la falta de fondos, por la falta de asistencia, por lo que usted se imagine. Eso es un poquito con otro relato, con otro momento. La situación crítica que yo menciono es decir, bueno, tengo este personal, compañeros de trabajo que están bajo mi responsabilidad, no tengo esto. Frente a la nada tengo esto. Ojalá no tengamos que usar nada. Están todos los registros de descartables, las entradas de esos paquetes a esterilización, está el programa, el archivo del programa del esterilizador le marca puntualmente el día, la hora que se usó tal programa, que no se usa nunca. Los estamos usando. A falta de óxido de etileno, que no tenemos, estamos usando esa alternativa. Por si las dudas. Entonces el que sale a decir otra cosa, ¿será que se tendrá que hacer cargo o no? O generará la duda, el temor que está queriendo generar. No, la verdad no lo sé, y yo lamento más que como funcionario, como persona, como vecino de la localidad, que se estén generando todo ese tipo de situaciones. Hay como en todos lados un desborde en cuanto a lo que es el aporte de recursos humanos. Y yo sería necio y no estaría entendiendo lo que está pasando en el hospital que está a cargo de mi persona, si yo negaría esa realidad. Pero se está trabajando, por ejemplo, hemos conseguido la concurrencia de 3 enfermeros en este momento de otra localidad. Esta semana crítica que pasó, tuvimos el apoyo incondicional y muy valorable de un colega terapista de la vecina localidad de Calafate, del Hospital Samic, que estuvo acompañando a los médicos nuestros en su trabajo. Y bueno, frente a eso, los resultados que esta semana han sido mayormente negativos. El tema es que nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciéndonos responsables de la atención y el cuidado de estos vecinos y vecinas que desgraciadamente han caído en una situación de salud grave por esta enfermedad. Los médicos de ese sector siguen trabajando con sus horarios, lo mismo el tema de enfermería. Ese sector nuevo habilitado todavía no ha sido ocupado y esperamos no ocuparlo en plenitud, pero se lo ha equipado
con todo lo que todavía tenemos. O sea, se le han puesto... no hay cestos, me sale la palabra tacho, que es la que uno... tachos de descarte. El hospital está lleno de esos elementos. Y ya hemos encargado una nueva cantidad. Entonces, si eso se refiere en una nota, bueno, yo acepto, respeto, no comparto y digo la verdad de este lado, que es de la gestión hospitalaria. ¿Se cree, no se cree? Muchas veces uno no tiene el tiempo suficiente y tampoco me parece que mi función de responsabilidad mayor sea ir desmintiendo una tras de otra las versiones o los comentarios porque no me parece que no es conducente, no debería de ser así, y yo tendría que invertir mi tiempo, que es lo que estoy haciendo todos los días, en resolver las situaciones de logística, de provisión de medicación, de dinero disponible del hospital. Muchas veces usted lee párrafos y recuerda notas pasadas de las mismas personas que después dicen una cosa, después dicen otra. Se hizo mención de un parto, que no hubo elementos. Ese parto lo asistí yo y yo tengo la misma exposición y el mismo riesgo que cualquier otra persona de salud y yo no tuve ningún problema. Porque yo entré al hospital con mi equipo de protección, que es lo que se ha instruido desde siempre adentro del hospital. Entonces, si usted entra a un sector y no trae el material correspondiente, ya pasó suficiente tiempo y hemos pasado suficientes situaciones críticas adentro del hospital para que si cada uno de nosotros somos personal de salud responsable y con el mejor de los sentidos comunes, no deberías por qué entrar sin protección. Está todo el personal del hospital vacunado. Me han cuestionado por qué vacuno a médicos jubilados, porque los he llamado y les he pedido que por favor se pongan a disposición del hospital. Y he tenido la respuesta positiva de los 2 colegas a los cuales yo llamé, de los cuales uno nos fue de enorme utilidad porque apoyó una situación personal y de ausencia que tuvimos con una colega en la especialidad mía, y vino, trabajó, aportó, colaboró con el hospital, con las pacientes de parto, con las pacientes de quirófano, y la otra persona es un vecino conocido de amplia trayectoria y de trabajo en nuestro hospital, que yo lo llamé y me dice: doctor, las 24 horas para lo que usted necesite. Bueno, acércate que te voy a vacunar, porque te tengo que proteger. Entonces hemos hecho todo eso. Hemos tratado, apareció la famosa botellita de 5 dosis que después nunca se demostró, se hizo uso y desuso, se escarnió, se calumnió, se hizo lo que se quiso. ¿El hospital hizo algo? No, el hospital trabajó, cumplió las órdenes, los mandatos de nuestras autoridades provinciales, y no hemos tenido una sola queja al día de hoy en cuanto a lo que mis autoridades de gallegos me hayan podido observar en cuanto a la temática y a la dinámica de vacunación que venimos llevando adelanto. Que las dosis son pocas, que no son suficientes, es cierto. Yo he tomado la decisión hace muchos días para que desaparezca cualquier tipo de sospecha o duda, pero cuando usted hace eso, van a buscar otra cosa.
Mañana cuando se enteren que yo, eso de los es cierto, pero que van a ir a buscar otra cosa, y van a ir a buscar otra cosa, y van a seguir buscando. Está bien. Si usted me pregunta a mí, no como director ni como responsable, pues yo no le tengo temor a la responsabilidad. Yo siempre digo, listo, demostrámelo. Le puedo aceptar que tenemos una deficiencia de bombas de infusión, por ejemplo, y estamos trabajando sobre eso. Hemos llegado a utilizar, y yo hago un desafío público a que me traigan cuántas localidades de la República nuestra han dispuesto en su momento crítico de pandemia con, bueno, usted sabrá, conocerá un poco mejor que yo, no sé bien cuánto es la población general de la cuenca, pero andaremos en los 30, 35, 30.000 habitantes. 30.000 habitantes. Con Rospente incluido, Turbio Viejo y Julián. ¿Cuántas localidades de esa cantidad de habitantes han dispuesto en su momento de 7 respiradores de asistencia respiratoria, como lo ha hecho este hospital nuestro? Y todavía tenemos más. Lo que pasa es que si yo digo, el Blanco escóndelo, no, yo no escondo nada, pedímelo y yo te lo doy. Son aparatos carísimos. Y si se me rompen, como me pasó, ¿por qué lo de las bombas infusoras? Porque en el trayecto de estos 2 meses se me rompieron 6 bombas. Se rompen, son máquinas, se rompen. Ahora, si la idea epidemiológica es tener en funcionamiento 7 respiradores y tener 28, 48, 72 respiradores, no nos estamos poniendo de acuerdo. Si yo tengo que tener una disponibilidad de 40 bombas de infusión, pero además tengo que tener un depósito con 420 bombas, no nos estamos, porque no se maneja así la salud. Pues si no, no hay... ya el presupuesto es chiquitito, imagínese. Y además que tampoco, yo entiendo que no nos tiene que interesar como comunidad, pero sí yo tengo la obligación de compararme. Es decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Mi hospital, mi responsabilidad. Entonces, usted ve que Europa se rompe la cabeza armando y desarmando proyectos y viendo de qué manera organizarse mejor. Y están desbordados igual. Londres estos días es un desierto, la gente se va de Londres, pues tiene miedo, porque la ciudad no les está garantizando el 100% del cuidado. Bueno, entonces, si a los demás les pasa, uno tiene que tener la previsibilidad de que eso también puede llegar a sucedernos. Porque yo tampoco le puedo hacer un cálculo de cuántos pacientes más a partir de mañana van a necesitar asistencia respiratoria mecánica. Ojalá que no haya ningún otro vecino o vecina más de la cuenca que necesite el cuidado de nosotros. Uh-huh. Sí, no, pregunto un poco en función, y está bien, desde la ciencia, está pensando usted recién cuando me decía asistía a un parto, y eso llega a doblegarse en funciones, ¿no? Tanto de la parte médica como la parte ginecológica. Indudablemente siempre hay un dicho en salud que siempre es poco lo que se puede invertir en salud, digamos, ¿no? Porque es una inversión, obviamente, siempre es poco, siempre va a haber faltantes y demás. Lo quería llevar, doctor, otra consulta, porque he escuchado distintas experiencias, ¿no? He escuchado muy positivas, negativas, intermedias, todo. Y uno, aplicando el criterio, sabe que cuando se entra, digamos, en la convocatoria, la aceptación a voluntarios, es porque realmente el propio hospital no puede asistir. A ver, 1.000 aislados hay en promedio en la comunidad. ¿Cómo está el trabajo del 107 en función, digamos, de los monitoreos, testeos, de los registros, digamos, de trabajo y demás? ¿Cómo se lleva adelante el mismo? Porque hemos escuchado de todo, nos queremos escuchar la palabra oficial, digamos, en ese sentido, ¿no? Lo mismo que le comenté hace rato respecto de algunos... Déjeme terminar con un semblante que para mí es de mucho interés. Yo sigo insistiendo. Al momento, en general,
lo básico indispensable para todos nuestros pacientes críticos ha sido garantizado por el hospital. Entonces, si yo leo que no tengo pie de suero, si yo leo que no tengo tachos de basura, ¿cómo hice para asistir semejante cantidad de pacientes críticos en mi hospital desde fines de diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo? Cuando todo el hospital y el recurso poco, mediano o poco está destinado a esos pacientes. El gasto que ha hecho el hospital en estos 3 meses son cosas que a mí no me agradan hacerlas públicas verdaderamente, porque tendría que ser obvio. Pero bueno, no lo es. Yo insisto, no me gusta, pero el gasto, la inversión, la responsabilidad de inversión ha sido millonaria. Y la venimos sosteniendo hasta esta semana, la que viene. Y yo allá por 2020, cuando empezó la pandemia, yo me encargué de decir que yo estaba equipado y lo sigo aseverando, porque tengo todo para demostrar que no hay ropa de cama, hay pilas de juegos de sábana en ropería. Pedí, tomate 2 minutos y Blanquita te los trae. Blanquita es nuestra querida Blanca Arroyo de ropería y de servicios generales. Y lo mismo con un montón de cosas. Doctor, se queda unos minutos con nosotros, le vamos a ahorrar un poquito más de tiempo, porque justo está en cadena el presidente de la Nación con las nuevas medidas. ¿Se queda? ¿Lo comprometemos un ratito más? Sí, cómo no, señor Campo. Escuchamos las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández.